Uno de los discursos más sobresalientes en toda la Biblia es el que Pedro, el apóstol, pronunció el día de Pentecostés. Fue un discurso bíblico, un discurso cristológico y un discurso doxológico. Bíblico porque está basado sobre las Sagradas Escrituras. Doxológico porque habla de la gloria de Dios y exalta la gloria de Dios. Y cristológico porque su centro es la persona misma de Jesucristo. Pedro, en este discurso, que abarca prácticamente la mayoría de los versículos del capítulo 2 del libro de Hechos, repito, el apóstol Pedro exalta la persona gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Considero solamente el capítulo 2, versículos del 22 al 28. Pedro habla al pueblo israelita, al pueblo judío, reunido en Jerusalén el día de Pentecostés. Pedro les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ese era el nombre con el cual nuestro Señor era generalmente conocido en aquellos días, porque vivió desde prácticamente su niñez hasta su muerte en la ciudad de Nazaret, en el norte de la tierra de Israel. Jesús Nazareno, varón, hombre, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas o por medio de las maravillas, prodigios y señales. Esto es lo que profetiza Isaías en el capítulo 42 de su profecía, en los versículos 7 en adelante, donde dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Esas fueron las palabras del profeta Isaías, donde registra lo que el Mesías haría cuando viniese a la tierra. Y ahora Pedro, en aquel discurso, alude a esas palabras y dice que ese Mesías, ese varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas que hizo, los prodigios, milagros, señales que hizo, que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Dios obró por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo. Ese Cristo era Dios manifestado en la carne. Como vosotros mismos sabéis, dice Pedro, a este entregado por
por el determinado consejo, es decir, por el determinado propósito y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí el apóstol Pedro alude al hecho de que lo que ocurrió con el Señor Jesucristo no fue casualidad, no fue obra o pensamiento o diseño de hombres, sino que fue el diseño de Dios. Dios lo diseñó desde la eternidad. Pedro dice, a este entregado por el determinado propósito de Dios, el plan eterno de Dios y anticipado conocimiento. Dios lo había planeado desde la eternidad. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y Pedro añade, versículo 24, al cual Dios levantó, Dios resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, no era posible bajo ninguna circunstancia que Él, nuestro Señor, fuese retenido por la muerte. Dios lo levantó de entre los muertos. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y añade el apóstol, citando al rey David como profeta de Dios, porque David dice de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque está en medio, está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. El Hades es el lugar a donde van los muertos, y allí fue Jesús después de morir en la cruz. Ni permitirás que tú, santo, y esa es una expresión muy enfática, ni permitirás que tú, santo, esa expresión tú, santo, habla de santidad al mismo nivel que la santidad de Dios. Ni permitirás que tú, santo, vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Querido hermano, querida hermana, cuán agradecidos debemos de estar a Dios, que Él mismo en la persona de Cristo vino a este mundo, cargó con nuestros pecados, llevó la carga de nuestra condenación y murió, literalmente murió en la cruz, donde exclamó, consumado es, deuda saldada, deuda pagada, nada se debe. Y fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Gloria a nuestro Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él pagó nuestra deuda. Al que no conoció pecado, como dice Pablo en 2 Corintios 5 del 17 al 21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria sea a nuestro Dios, ahora y por siempre, por la obra perfecta de Cristo en la cruz.
Amén y amén.